El olor a desinfectante todavía me seguía pegado en la piel cuando abrí la puerta de mi casa. Había pasado 26 horas seguidas en el hospital. Ni una hora de sueño, apenas un café frío y un pan duro entre un código azul y otro. Llegué pensando en un té caliente y en el pedacito de queso que había dejado la noche anterior. Pero cuando abrí la nevera me quedé helada, vacía. Ni leche, ni tortillas, ni una manzana olvidada. Solo el eco del frío. ¿Qué pasó con la comida?, pregunté. Detrás de mí, Karina, mi nuera, apoyó los brazos en el marco de la puerta. Su tono fue seco, sin una pizca de culpa. No compartimos comida, Alma. Cada quien compra lo suyo. Así se evitan los malos entendidos. Me quedé mirándola. Por un instante sentí que el corazón me daba un paso atrás. Julián, mi hijo, asomó desde el pasillo, con la camisa arrugada y los ojos medio dormidos. «Mamá, no empieces», sí murmuró. «Es mejor así». Tragué saliva. Me dolió más la voz de él que las palabras de ella. No dije nada. Caminé despacio hacia mi cuarto, sentí como el suelo frío se pegaba a los talones y recordé cuántos años llevaba pagando esa casa ladrillo por ladrillo, turno tras turno. Esa noche no cené. Preparé un té con el último sobre que encontré en el cajón y me acosté con el estómago vacío. Pero en mi mente empecé a cocinar otra cosa, un plan. La madrugada en Guadalajara huele a pan recién hecho y a tierra mojada, pero esa noche solo olía a silencio. Me dolía todo el cuerpo, pero más me dolía la idea de que en mi propia casa me sintiera una extraña. No compartimos comida. Esa frase se me quedó dando vueltas en la cabeza como una mosca terca. Recordé los primeros años con Ricardo, mi difunto esposo, cómo juntábamos monedas en una cajita de galletas para comprar el refri. Lo limpiábamos juntos cada domingo. En esa época, abrir la puerta del refrigerador era mirar los logros de nuestra vida, un guiso, frutas, pan, leche para Julián cuando era niño. Ahora el mismo refrigerador era una frontera. El mismo lugar donde antes cabía el amor, ahora estaba dividido por etiquetas. A las 6 de la mañana, todavía sin dormir, me levanté. Fui a la cocina. En la repisa, los frascos de café y azúcar tenían etiquetas con marcador negro Karina. En los cajones, los cubiertos estaban divididos. Hasta el jabón de trastes tenía su nombre. Me serví agua del grifo. Sabe a cloro, pero tragué como si fuera orgullo líquido. Karina apareció en pijama. Me saludó con un buenos días tan mecánico que dolía. «Voy a hacerme unos huevos», dijo sin mirarme. «Hazlos», respondí. Mientras batía los huevos, el sonido del tenedor contra el tazón me pareció una bofetada. Recordé cuando era yo quien cocinaba para todos, cuando el olor a frijoles llenaba la casa. Ahora la cocina parecía un campo minado. Julián entró, la besó en la frente, tomó un pan, el de ella supongo, y salió. No me miró. Me quedé sola mirando la sartén humeante. El olor del aceite me revolvió el estómago. Salí de casa. Necesitaba aire. Fui a visitar a doña Licha, mi vecina, una viejita con la presión alta y la lengua filosa. Otra vez de turno enfermera, me preguntó mientras me servía café de olla. Sí, respondí sonriendo apenas. Hoy fue pesado. Pues siéntese, aquí hay pan del bueno. El pan crujió entre mis dientes y por un momento sentí que la vida todavía sabía a algo. Doña Licha me miró de reojo. Trae cara de hambre vieja, pero no de comida, sino de cariño. Tal vez las dos, le dije, y se me quebró la voz. Regresé a casa con la promesa de no llorar más. No por orgullo, sino por dignidad. Encendí la radio, puse los frijoles que me quedaban y comí sola. Cada cucharada era un recordatorio: esta casa la levanté yo, y nadie me va a borrar de ella.
Esa noche abrí un cuaderno nuevo. En la portada escribí con marcador azul límites. Debajo la primera frase: el silencio no es rendición, es el espacio donde crece el plan. Empecé a escribir qué compro, qué falta, qué haré si las cosas siguen así. No era venganza, era una estrategia. No podía expulsarlos. No quería guerra, ¿no? Quería que aprendieran el valor del amor, ese que no se mide en etiquetas ni en bolsas separadas. Miré por la ventana. La calle estaba tranquila, solo el canto de un gallo lejano y el rumor de la lluvia que empezaba a caer. Cerré el cuaderno y me prometí algo. La próxima vez que abra esa nevera, no quiero verla vacía. Quiero verla llena de respeto. El sol apenas asomaba entre las cortinas cuando me despertó el ruido de una licuadora. No era el zumbido normal del desayuno compartido, sino ese ruido áspero que suena como una frontera, cada quien en lo suyo. Me quedé un momento acostada mirando el techo. En la pared todavía colgaba la foto de Ricardo, mi difunto esposo, con su sonrisa ladeada y el sombrero chueco. Parecía mirarme con paciencia, como diciéndome: aguanta tantito más, alma. Me levanté despacio. Sentía los pies hinchados del turno de ayer, pero el estómago vacío mandaba órdenes más fuertes. Fui a la cocina con una esperanza tonta, casi infantil, de que algo hubiera cambiado. Que la nevera tuviera aunque fuera una manzana olvidada o un frasco compartido. Pero no. Ahí estaba una división invisible, cruel, pero exacta. El estante de arriba lleno de frascos, con etiquetas escritas en marcador negro: Karina. En el medio, una botella de agua con el mismo nombre. En el cajón, pan embolsado, con otro papelito que decía lo mismo. Mi nombre, en cambio, no aparecía en ningún lado. En la mesa había una canasta con pan dulce. Me acerqué. Ese pan es mío, dijo Karina, sin levantar la vista del celular. Me detuve a medio movimiento. Solo quería ver si estaba fresco, contesté. Ella encogió los hombros. Cómprate el tuyo, alma. Así evitamos problemas. Su voz sonó como una puerta que se cierra sin mirar atrás. Julián entró bostezando. Se sirvió café de un frasco con el nombre de Karina y ni se dio cuenta. Ella lo miró, frunció el ceño, pero no dijo nada. Yo observé esa escena como quien ve una obra que ya sabe cómo termina. Mientras ellos hablaban de cualquier cosa, de una serie, de un pago atrasado, mi mente vagó a otro tiempo, cuando en esa misma mesa desayunábamos juntos y Julián mojaba el pan en mi café. Ricardo contaba chistes malos y yo fingía reírme para verlo feliz. La casa olía a pan y a jabón de lavandería. Ahora olía a distancia. Después de que se fueron, me senté frente a la mesa vacía. Apoyé las manos sobre la madera y las sentí frías, como si no fueran mías. En la repisa, la olla grande donde solía cocinar frijoles seguía cubierta de polvo. Nadie la usaba desde hacía meses. Respiré hondo y decidí que no iba a dejar que el silencio se tragara la casa. No otra vez. Fui al mercado y compré lo justo medio kilo de frijol, unas cebollas, 2 jitomates, un poco de arroz. Guardé mis compras en una bolsa distinta, sin nombre, sin marca. Cuando llegué encontré a Karina limpiando la estufa. Me sonrió, pero era una sonrisa cortante. «Ah, trajiste comida. ¿Dónde la vas a poner? En la alacena», dije. «Esa alacena ya está llena. Entonces la pondré en el mueble viejo». Ella se encogió de hombros. «Como quieras. Pero no quiero que se mezcle nada». No respondí. Me limité a ordenar mis cosas, pero cada movimiento mío era un acto de resistencia. Cada frijol que acomodaba era una semilla de dignidad. Esa noche, cuando se fueron a dormir, me quedé en la cocina. El reloj marcaba las 11
y el sonido del refrigerador era lo único que rompía el silencio. En una esquina encontré un papelito doblado. Era un recibo de luz a mi nombre. Todo seguía saliendo a mi nombre. La casa, la cuenta, los impuestos. Yo era la dueña, pero me sentía invitada. Apagué la luz y antes de irme a dormir, toqué el marco de la puerta donde había marcas de lápiz con las alturas de Julián a lo largo de los años. 5 años, 7 años, 12 años. Me vino una punzada en el pecho. Esa puerta era testigo de todo, las risas, los regaños, los abrazos, y ahora del silencio. Al día siguiente temprano, salí con el mandil puesto rumbo a la casa de doña Licha. Ella me esperaba sentada con una taza de café, de olla y pan recién tostado. Ya le iba a ir a tocar, dijo, no la vi anoche, tuve turno doble, Licha. Y tu nuera, ahí en su mundo. Doña Licha me miró con ese gesto que solo tienen las mujeres que han vivido mucho. No deje que le ganen el orgullo, Alma. Una casa no se pelea, se defiende. Sus palabras me acompañaron todo el día. Cuando regresé, la casa estaba en silencio. En la mesa, Karina había dejado un sobre con dinero. Para el gas decía, lo tomé, lo guardé y escribí en mi cuaderno. Hoy descubrí que hay muchas maneras de compartir. A veces se comparte el aire, a veces el silencio. Pero ninguna casa sobrevive si no se comparte el respeto. Esa noche cociné un poco de arroz con huevo. Lo serví en un plato de flores viejas. Me supo a infancia, a paciencia, a resistencia. Luego escribí una frase más justo antes de apagar la luz. Si me quitan la comida, que no me quiten la calma. Apoyé la cabeza en la almohada y miré al techo. Me pareció escuchar la voz de Ricardo bajita, como cuando me decía, no te rompas. Alma solo dobla poquito, pero no te rompas. Y me dormí con esa idea. Porque a veces el amor no se mide en lo que se comparte, sino en lo que uno decide no perder, aunque se quede sola. A veces el silencio pesa más que un grito. Durante días, Karina apenas me dirigió la palabra. Pasaba frente a mí, con el cabello recogido, las llaves tintineando y el olor dulce de su perfume llenando el aire. No era odio, no todavía. Era algo más pequeño, pero más corrosivo indiferencia. Yo la observaba sin rencor, intentando descifrarla. Porque una mujer no se vuelve dura de un día para otro. Algo la hace así. Y fue un martes por la tarde cuando lo entendí. Había salido a comprar pan en la tienda de la esquina. Mientras esperaba mi turno, la escuché hablando por teléfono detrás de mí. No me vio. Sí, ama. Ya sé, pero aquí las cosas son diferentes. No tenemos para lujos, decía. Todo está carísimo. Julián no encuentra trabajo y... Sí, estoy ahorrando lo que puedo. Su voz se quebró un poco, apenas perceptible. A veces siento que no encajo, que me ven como si sobrara. No necesité escuchar más. Comprendí que su desdén era su escudo. Regresé caminando despacio, con el pan tibio en las manos. El cielo de Guadalajara se había cubierto de nubes grises y olía a lluvia próxima. Pensé en cuántas veces yo misma había usado la dureza para esconder el miedo cuando murió Ricardo, cuando no sabía cómo pagar la universidad de Julián, cuando tuve que doblar turnos para no perder la casa. Tal vez Karina no era mala, solo tenía hambre de control. Esa noche, mientras ellos cenaban en la sala, saqué mi cuaderno azul. En la portada seguía la palabra que había escrito días atrás, límites. Escribí una nueva entrada. Hoy vi su miedo. No pelearé con eso. Pelearé con la indiferencia. Y para eso hay que poner reglas claras. Al día siguiente, esperé a que ambos estuvieran en la sala. Julián revisaba su teléfono y Karina doblaba ropa en el sillón. Me senté frente a ellos con el cuaderno abierto.
Necesito hablar con ustedes, dije. Julián levantó la vista un poco cansado. Karina ni siquiera se movió. Esta casa empecé tiene nombre y memoria. Es mía legalmente sí, pero la compramos entre tres, mi esposo, mi trabajo y mi fe. Y mientras vivan aquí, quiero que siga siendo un hogar, no una pensión. Karina frunció los labios. ¿Y qué quiere decir con eso? ¿Que vamos a establecer un sistema justo? Respondí sin levantar la voz. Una mesa común. Abrí el cuaderno y les mostré una hoja con una lista. Fondo de despensa compartido. Turnos de cocina. Limpieza rotativa. Nadie se acuesta sin comer. Sin etiquetas. Sin división. ¿Y si no queremos?, preguntó Karina, con un tono entre burla y desafío. Entonces cada quien cocina aparte, pero sin vaciar lo de los demás, sin invadir, sin tirar. Julián bajó la mirada. Karina cruzó los brazos. ¿Y usted pone las reglas?, soltó. No, las pone el respeto, contesté. Hubo silencio. De esos que se clavan en el aire como cuchillos. Yo no esperaba que aceptaran de inmediato. Solo quería dejar constancia de que el amor también sabe decir hasta aquí. Karina rió con una ironía seca. Usted no entiende, Alma. En mi casa las cosas se hacían distinto. Cada quien cuidaba lo suyo. Si uno no tiene, se aguanta. Así se aprende. Y así se muere de hambre, le respondí sin pensar. Julián me miró incómodo. Mamá, ya... No te enojes. No estoy enojada, hijo. Solo cansada de tener que pedir permiso para existir en mi propia casa. Me levanté y caminé hacia la cocina. Sentí las lágrimas detrás de los ojos, pero las contuve. Puse a hervir agua. El sonido de las burbujas me dio calma. Karina se fue al cuarto dando un portazo. Julián me miró desde la puerta con una mezcla de pena y cariño. Déjala, mamá, no está acostumbrada. Pausó. Yo aportaré algo, aunque sea poco. Le sonreí. Con eso basta, mijo. Lo importante no es cuánto se pone, sino que se haga con el corazón. Esa noche, mientras lavaba los trastes, recordé una frase que Ricardo solía repetir cuando las cosas se complicaban. La gente no cambia con sermones, Alma. Cambia con ejemplos. Y así decidí hacerlo, sin gritos, sin amenazas, con actos. Al día siguiente, cociné un pequeño guiso con los frijoles que me quedaban y lo llevé a doña Licha. En su casa siempre había espacio para una historia. ¿Otra vez peleando con la nuera?, preguntó. No, esta vez no. Esta vez estoy construyendo un puente, aunque ella no lo vea. Doña Licha soltó una carcajada. A veces los puentes se ven cuando ya los cruzaste, Alma. De regreso, el olor del guiso se quedó en mis manos. Entré a la casa y lo coloqué en el refri. No le puse etiqueta. No hacía falta. Esa noche alguien no supe quién comió una porción. Al día siguiente, el plato estaba lavado y en su lugar. No dejé nota. Tampoco hice comentario. Solo escribí en mi cuaderno. Primer paso, cocinar sin esperar gratitud. Segundo paso, seguir haciéndolo. Porque entendí que no se trata de ganar o perder. Se trata de enseñar con calma que compartir no es debilidad. Y aunque esa nevera aún se sintiera vacía, algo en el fondo comenzaba a llenarse. El viernes amaneció con un cielo de un gris suave, como si el día mismo no quisiera meterse en problemas. En el hospital me habían dado libre después de varios turnos seguidos. Tenía la espalda hecha trizas y las manos llenas de cortes pequeños de tanto alcohol y guantes, pero mi mente no descansaba. Mientras calentaba un poco de café, escuché a Karina en el teléfono. No, ama, aquí no se puede hablar, susurraba. Ella no entiende. Piensa que, porque trabajó toda su vida, tiene derecho a decidir por todos. Hizo una pausa.
Sí, ya sé que es su casa, pero también vivimos aquí, ¿no? Sus palabras me dolieron, pero me hicieron pensar. Yo no quería que me agradecieran, solo quería que entendieran que esta casa no era una propiedad, era una historia. Esa misma tarde, mientras limpiaba la alacena, vi el cuaderno azul con la palabra límites. Lo abrí y escribí en letras grandes. La generosidad no se mendiga, se ejerce. Y se me ocurrió algo que me recordó quién era, antes de convertirme en una mujer que se contenía. El sábado toqué la puerta de la capilla del barrio. El padre Tomás me recibió con su voz pausada y su sonrisa de siempre. ¡Qué milagro, enfermera! Ninguno, padre. Solo quiero cocinar. ¿Cocinar, sí? Para los viejitos del barrio, los que viven solos. Quiero hacerles un almuerzo. El sacerdote se rascó la barba blanca. Tenemos el patio y una mesa larga. Te los presto con gusto. Y así empezó todo. Fui al mercado y con los pocos pesos que tenía, compré zanahorias, papas, 1 kilo de carne y algo de arroz. La señora del puesto me regaló una cebolla. Llévesela, doña Alma, usted siempre ayuda a todos, me dijo. De regreso pasé frente a la casa. Karina estaba en la puerta hablando con Julián. ¿A dónde va con tantas bolsas?, me preguntó. A cocinar. ¿Para quién? ¿Para quien tenga hambre?, respondí. Su ceja se arqueó desconcertada, pero no dijo más. El patio de la capilla olía a tierra húmeda y a flores marchitas. Saqué mi mandil y lo até fuerte a la cintura. En el fogón el aceite chispeó cuando cayó el primer pedazo de carne. Ese sonido, ese olor, era mi lenguaje. Pronto llegó doña Petra con su bastón y una sonrisa de niña. ¿Qué está haciendo, enfermera? Un cocido. Se queda a ayudarme, claro, pero solo si me deja probar el caldo antes. Nos reímos. A media tarde empezaron a llegar más vecinos, don Laureano con su sombrero viejo, Tere, la panadera, con una bolsa de bolillos, Lucía, la muchacha del puesto de flores. El rumor se extendió. Alma está cocinando en la capilla. En menos de 1 hora había una docena de sillas ocupadas y una mesa larga llena de platos humeantes. El aire se llenó de voces, risas, cucharas, chocando con los platos. Mientras servía, vi algo al fondo Karina, parada en la entrada con los brazos cruzados. No entró, pero tampoco se fue. El padre Tomás se acercó a ella. Si tiene hambre, hay lugar, le dijo con amabilidad. Ella negó con la cabeza incómoda. No vine por eso, respondió. Solo quería ver. Yo fingí no haberla notado, pero en el fondo su presencia me temblaba en el pecho. Cuando la última persona se sirvió la olla, quedó vacía. Me limpié el sudor de la frente y miré el mantel manchado de salsa. Era viejo con flores descoloridas, pero me pareció hermoso. Doña Petra levantó su plato y exclamó: «Esto sabe a cariño, doña Alma». Todos rieron. Entonces sentí algo dentro, una paz tibia. No había hecho mucho, solo cocinar. Pero a veces cocinar es el acto más revolucionario del mundo. Cuando empecé a guardar las cosas, Julián apareció con una canasta de pan dulce. Lo compré en la Guadalupana, dijo. Pensé que tal vez alcanzaba para todos. Gracias, mijo, le sonreí. Alcanzará como siempre. Karina seguía ahí apoyada en el marco de la puerta. Nuestras miradas se cruzaron un instante. No vi odio, solo confusión. Al anochecer volví a casa. La calle olía a humo de leña. El cuerpo me dolía, pero el alma estaba ligera. Entré a la cocina. La luz del refrigerador me golpeó en la cara vacío otra vez. Solo un frasco de agua con su etiqueta negra, Karina. Por primera vez no me dolió. Puse el mandil sobre la mesa y abrí mi cuaderno. Hoy serví comida y recibí sonrisas. No necesito llenar la nevera,
si ya tengo lleno el corazón? Apagué la luz y me fui a dormir con el olor a caldo en las manos. Mientras me acostaba, oí pasos suaves fuera del cuarto. La puerta del refrigerador se abrió y cerró despacio. No me levanté. No quise comprobarlo. Pero juraría que por un segundo el frío del refri se mezcló con el calor de algo que volvía a empezar. Aquella noche el cielo se deshizo en lluvia. Las gotas golpeaban las láminas del patio como si alguien tocara una batería invisible. En el hospital me habían llamado de urgencia para cubrir un turno, pero el cansancio me ganó. Me quedé en casa. El aire olía a humedad y a nostalgia. Cerca de las 9, un trueno largo sacudió la colonia y de pronto todo se apagó. Ni luz, ni refrigerador, ni televisión. Solo el sonido de la tormenta. Salí del cuarto con una linterna pequeña. En el pasillo, Julián estaba intentando encender su celular para alumbrar. Karina, envuelta en una cobija, se quejaba. Otra vez la luz. Siempre lo mismo con esta colonia, dijo. Tranquila, le contesté. No tardará. Fui a la cocina. El silencio sin el zumbido del refri me pareció extraño, casi tierno. Busqué unas velas en el cajón. Tenían polvo. Las encendí una a una. La luz amarilla llenó el cuarto y me recordó los días sin electricidad, cuando Julián era niño, cuando hacíamos figuras con sombras en la pared y contábamos historias para pasar el tiempo. Karina se sentó en la mesa fastidiada. ¿Y ahora qué? No puedo ni calentar la cena. Podemos improvisar, le respondí. Abrí la alacena y encontré unas tortillas duras, un poco de frijoles fríos y queso seco. Esto servirá, dije. Ella me miró con cara de duda. Eso, respondí. Si uno tiene hambre, hasta una tortilla dura sabe a domingo. Tomé el comal viejo, lo puse sobre la estufa de gas y encendí la llama manualmente con un cerillo. El olor del fuego llenó el ambiente. Karina observó en silencio cómo el pan se ablandaba poco a poco sobre el calor. Por primera vez en semanas, comimos juntas las 3 luces de las velas bailando entre nosotras. Julián llegó con un paraguas chorreando agua. No hay paso en la esquina, se inundó, dijo. Siéntate, mijo, tenemos comida. ¿Qué hay?, preguntó sonriendo. Tortillas viejas, frijoles y queso duro, contestó Karina burlona. Perfecto, respondió él. Lo que importa es el fuego, no el menú. Karina soltó una risa pequeña, casi involuntaria. No duró más de un segundo, pero me bastó. Ese instante fue un respiro. Mientras comíamos, el viento azotaba las ventanas. Una gotera empezó a caer justo sobre el suelo del pasillo. Corrí por un balde. Karina me ayudó sujetando la vela. Cuidado, le dije. Ya se respondió, pero su tono era más suave que de costumbre. El sonido del agua cayendo, la llama temblorosa, el olor del gas. Todo tenía algo de íntimo, como si la oscuridad borrara las fronteras. Después de cenar, Julián revisó los fusibles con una linterna. Parece que se quemó el principal, murmuró. Mañana lo arreglo, le dije. Karina se acercó. Tengo un amigo electricista. ¿Puedo llamarlo? Gracias, respondí sincera. Nos quedamos los 3 en la sala, cada quien con sus pensamientos. Las sombras proyectaban nuestras figuras en la pared, largas y temblorosas. De repente Julián comenzó a hablar de su niñez, de cómo odiaba los apagones, pero los extrañaba al mismo tiempo, porque eran las únicas noches donde todos estábamos juntos. Mamá hacía chocolate caliente en la olla de peltre, dijo sonriendo. Y pan con mantequilla, agregué. Sí, rió. Y luego me regañabas porque me quedaba dormido en el sillón. Karina escuchaba en silencio jugando con la cera derretida de una vela.
¿Mi mamá no hacía eso?, dijo de pronto casi sin pensarlo. Levanté la mirada. No negó con la cabeza. Siempre trabajaba. Casi no estaba en casa. Yo aprendí a no esperar. Su voz se quebró al final. No dije nada. Solo le serví más frijoles y le empujé el plato despacio. Ella bajó la mirada y siguió comiendo. Fuera la lluvia amainó. En el silencio posterior se oía el goteo constante de la gotera. Cada caída era como un reloj marcando algo nuevo. Julián se quedó dormido en el sillón envuelto en una cobija. Karina y yo recogimos los platos. Al acercarme al fregadero, ella dijo: «Gracias por la cena». De nada, respondí sin girarme. No pensé que fuera tan fácil hablar contigo. No es difícil, le dije, solo hace falta que alguien apague la luz para que se escuche el corazón. Nos reímos bajito. Una risa tímida pero sincera. Antes de ir a dormir, me asomé al refrigerador por costumbre. Seguía vacío. Pero no me importó. Por primera vez, la casa no lo estaba. Al día siguiente, amaneció claro. La tormenta había lavado el cielo y el olor a tierra mojada se colaba por las ventanas. Cuando encendí la cafetera, Julián ya estaba de pie revisando el contador eléctrico. Karina llamó a su amigo, me dijo: «Viene al rato». «Ah, qué bien». Ella apareció con el cabello despeinado pero sonriente. «¿Café me ofreció?». La miré sorprendida. «Sí, gracias». Tomó la taza y la llenó. No le puso etiqueta. Nos sentamos las tres a desayunar. Era la primera vez que lo hacíamos en meses sin que nadie mencionara lo mío o lo tuyo. El silencio era distinto. No pesaba, flotaba. Julián, con una sonrisa traviesa, dijo: «Ya ven, a veces solo hace falta un apagón para volver a encender algo». Todos reímos. En mi cuaderno esa noche escribí: «La oscuridad no siempre apaga la vida. A veces solo la pone en pausa para que podamos verla de nuevo». Y debajo añadí una línea más: «Quizás no compartimos comida, pero compartimos el apagón. Y eso también une». El domingo amaneció tranquilo, con ese sol tímido que se cuela por las cortinas sin pedir permiso. El aire olía a café recién hecho. Era el primer aroma amable que llenaba la casa en mucho tiempo. Cuando entré en la cocina, Karina estaba ahí con el cabello suelto y una taza en la mano. «Buenos días», Alma dijo bajito. «Buenos días, hija», respondí sin pensarlo. Su rostro se suavizó. Era la primera vez que le decía hija desde que vivían conmigo. Nos quedamos en silencio un rato. Afuera se oía el canto de un pájaro y el goteo del agua del tejado. La vida como si nada seguía su curso. Karina dejó la taza en la mesa y suspiró. «He estado pensando en lo del otro día. El apagón. Sí, creo que nunca había comido algo tan simple que me supiera tan bien. A veces el hambre ayuda», bromeé. Ella sonrió y luego, muy seria, añadió: «No me refería a eso. Me supo bien. ¿Por qué no comí sola?». Sus palabras me tocaron en un lugar que había estado dormido. Esa tarde decidí limpiar la bodega. Hacía años que no entraba. Entre cajas y recuerdos encontré una libreta vieja de mi esposo Ricardo. Adentro una nota doblada, escrita con su letra temblorosa: «Si alguna vez sientes que la casa se enfría, no enciendas más luces. Enciende el amor». Me quedé mirando esa frase largo rato. El amor. No el romántico, sino ese amor paciente, el que alimenta sin exigir, el que sostiene sin ruido. Cuando salí, Karina estaba en el patio lavando la ropa. Tenía los brazos cubiertos de espuma. «¿Te ayudo?», le pregunté. «No puedo sola». «No dudo eso», le dije, «pero acompañadas las cosas pesan menos». Ella me miró dudando, luego asintió.
lavamos en silencio. El sol nos secaba el sudor y el jabón se nos escapaba entre las manos como si jugara. Por un momento no éramos suegra y nuera, solo dos mujeres cansadas intentando limpiar algo más que ropa. Al caer la tarde, Julián llegó con flores. ¿Qué pasó?, le pregunté. ¿Te equivocaste de casa? No, rió. Hoy es domingo, ¿no? Pues traje flores como papá hacía. Las puso en un florero en el centro de la mesa. Karina lo miró sorprendida. No sabía que tu papá hacía eso, dijo. Cada domingo contesté. Decía que las flores eran recordatorios de que lo bonito también se marchita, pero vuelve si se cuida. Nos quedamos los tres mirando las flores sin decir nada. Era un silencio distinto de esos que curan. Karina rompió la quietud. Alma, he sido grosera. Su voz temblaba. No era mi intención lastimarla. Solo me sentía fuera de lugar. A veces una casa puede sentirse como una frontera. Le respondí, aunque todos vivan dentro. Yo no quería eso. Lo sé, hija. Y ahí, sin pensarlo, la abracé. No un abrazo grande de película, uno pequeño, tembloroso, pero real. Ella se quedó rígida al principio, luego se rindió y apoyó la cabeza en mi hombro. Julián los miraba con lágrimas contenidas. Ya basta de tanto orgullo, no dijo sonriendo. Nos reímos los tres. Esa noche cocinamos juntos. Nada especial, arroz con leche. Pero el olor llenó la casa como un perfume antiguo. Karina revolvía la olla a Julián, contaba chistes malos y yo los observaba saboreando más el momento que la comida. Cuando sirvieron los tazones, Karina tomó el suyo y dijo: «Esta vez no le voy a poner mi nombre. Así me gusta», bromeé. «No, en serio», añadió. «Ya entendí que no se trata de compartir comida, sino vida». Las palabras se me atoraron en la garganta. Solo pude decir: «Tu suegra te va a citar esa frase hasta el fin de sus días». Más tarde, mientras lavábamos los trastes, Karina me miró de reojo. «Alma, ¿cómo hizo para no enojarse conmigo todo este tiempo?» «Ah, sí me enojé», le confesé, «pero elegí no quedarme ahí. La rabia es como el fuego, calienta, pero también quema. Yo solo quise calentar la casa». Ella asintió pensativa. «Entonces gracias por no rendirse conmigo». No me rendí porque sé lo que es necesitar una segunda oportunidad. Nos sonreímos. Esa noche, antes de dormir, abrí el cuaderno azul. Debajo de todo lo escrito, tracé una nueva línea. El amor vale cuando se da sin calcular, cuando se ofrece, aunque no lo devuelvan igual. Y más abajo, hoy entendí, el valor del amor no es llenar la nevera, es llenar la casa de alma. Apagué la luz con el corazón tranquilo. A la mañana siguiente escuché la puerta del refrigerador abrirse. Me levanté y fui a la cocina. El frío me recibió con una sorpresa. Los estantes estaban llenos. Frutas, verduras, leche, pan. Y un papelito pegado en la puerta. «Gracias por esperarme. K». Me quedé mirando esa nota un largo rato hasta que las lágrimas nublaron las letras. No dije nada. Solo acaricié la puerta del refri y sonreí. El lunes comenzó con un brillo distinto. El sol se reflejaba en las baldosas húmedas y la casa olía a pan tostado. Me levanté sin prisa, con ese tipo de paz que se instala después de una tormenta larga. En la cocina, Julián ya preparaba café, mientras Karina colocaba platos en la mesa. «Buenos días, mamá», me dijo él sonriente. «Buenos días, mijo». Karina se giró algo nerviosa. «Hay pan y fruta, Alma», digo para todos. Sonreí. Esa última palabra para todos fue como un amanecer dentro del pecho. Nos sentamos juntos por primera vez, sin etiquetas, sin fronteras de marcador negro. El café sabía mejor quizás, porque lo servíamos sin culpa. Mientras comíamos,
Recordé los días de soledad y los silencios duros y me di cuenta de algo. Las familias no se rompen de golpe, se enfrían despacio, pero también se pueden calentar si alguien decide quedarse encendiendo el fuego. Después del desayuno, Karina se me acercó con el celular en la mano. Miré, dijo, mi mamá me escribió. Le conté lo del apagón y me dijo que tal vez debería aprender de usted. De mí pregunté sonriendo. Sí, que no todo se resuelve separando las cosas, que a veces hay que mezclarlas un poco aunque se ensucien. Sus ojos se humedecieron. La abracé sin decir nada. En su llanto no había tristeza, había alivio. Más tarde Julián trajo del taller una caja de herramientas. «Voy a arreglar el zócalo del comedor», anunció. «El que lleva roto desde que tu papá vivía», le pregunté riendo. Ese mismo dijo, «Ya va siendo hora». Mientras él trabajaba, el sonido del martillo se mezclaba con la música que salía de una vieja radio. Karina canturreaba bajito mientras limpiaba y yo cocinaba. Era una sinfonía doméstica imperfecta pero viva. Al mediodía decidí hacer algo simbólico. Fui al refri, saqué todas las etiquetas que aún quedaban y las puse sobre la mesa. Esto dije, ya no lo necesitamos. Karina me ayudó a tirarlas una por una en el bote. Julián tomó la última, una que decía sal, y la sostuvo en alto antes de dejarla caer. De ahora en adelante, todo con sal, pero sin amargura, bromeó. Reímos. Mientras limpiábamos los restos de papel, sentí un nudo en la garganta, no por tristeza, sino por gratitud, porque a veces los milagros cotidianos no suenan a trompetas, suenan a cucharas moviendo café y a risas discretas que llenan la cocina. Esa tarde nos sentamos los tres en el patio. El sol caía lento sobre las bugambilias y un viento fresco movía las hojas. «¿Sabe?», dijo Julián. «Cuando papá murió, pensé que nunca íbamos a volver a tener días así». Yo también contesté. Karina lo tomó de la mano y luego me miró. «Gracias por no echarnos. Nunca fue mi intención. Solo quería que entendieran que amar no es callar, es cuidar». Ella asintió, y yo quería sentir que pertenecía. Y ahora dije, ya no hay duda. Nos quedamos así los tres mirando el cielo que empezaba a teñirse de naranja. Cuando cayó la noche, abrí mi cuaderno azul por última vez. En la última página escribí con calma. Esta casa fue un campo de batalla y terminó siendo un hogar. Aprendimos que compartir no empobrece, que ceder no humilla y que el amor cuando se cocina a fuego lento alimenta hasta el alma. Debajo añadí otra línea dirigida a quien algún día encuentre esas páginas. Si llegas a sentir hambre de respeto, no busques en la nevera, mírate al espejo. El valor del amor empieza ahí. Cerré el cuaderno y lo guardé en la repisa junto a la foto de Ricardo. La miré y susurré, «Ya ves, viejo». Al final aprendieron. Esa noche cenamos juntos. No era nada especial, sopa caliente, pan, un poco de arroz. Pero había algo distinto en el aire, algo invisible y poderoso. Karina se levantó antes de que termináramos y trajo 3 velas. «Por si se va la luz», dijo sonriendo. «O por si queremos recordar», agregué. Encendimos las velas y comimos en silencio. El reflejo danzaba sobre los platos y me pareció que la casa respiraba con nosotros. Cuando Julián se levantó para recoger los trastes, Karina me tomó la mano. «Alma, gracias por enseñarme sin gritar, y tú por aprender sin huir». Nos abrazamos. Era un abrazo largo, sin prisa. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que no había fronteras entre nosotras, solo historias entrelazadas. Mientras la llama de las velas se consumía,
Pensé en todas las mujeres como yo, en cada madre suegra o abuela que cocina amor aunque le falten ingredientes. Y entonces, mirando a la cámara imaginaria de los que escuchan esta historia, les diría con el corazón abierto: si alguna vez la vida te deja frente a una nevera vacía, no te desesperes. Llénala de paciencia, de perdón, de fe. El amor, cuando se da de verdad, siempre vuelve. Cuéntame, ¿tú qué hubieras hecho en mi lugar? Déjame tu historia en los comentarios y dime desde dónde me escuchas. Aquí cada día seguimos compartiendo historias de vida, de esas que alimentan más que el pan. Suscríbete, acompáñame y sigamos aprendiendo juntos lo que realmente vale la pena. Esa noche lo perdí todo sin que nadie levantara la voz. El ruido de los cubiertos fue lo último que escuché antes del silencio y del golpe en el corazón. Mi hijo Andrés me había prometido que su esposa siempre me respetaría. Pero frente a todos, ella me miró con desdén y dijo: prefiero que cene en la cocina, doña Magda. El aire se volvió pesado, el vino amargo y el alma pequeña. Esa fue la noche en que entendí que el amor también puede doler en silencio, sin gritos, solo con miradas que te borran de tu propio hogar. El día había empezado como cualquiera en mi casa. El aroma del café de olla se mezclaba con el de las bugambilias que Tomás, mi difunto esposo, plantó hace más de 20 años. Cada mañana, al despertar, tocaba el rebozo que colgaba en la silla junto a mi cama. Era de mi madre. Mi escudo, mi abrigo, mi compañía. Aquella tarde todo parecía normal. Andrés me dijo con entusiasmo: mamá, hoy cenamos con los padres de Valeria. Quiero que todo salga bonito. Le sonreí. Preparé pan, barrí el patio, acomodé los platos. Quería que se sintiera orgulloso. Pero cuando bajé al comedor, noté algo distinto. Mi silla no estaba. ¿Dónde está mi lugar, hija?, pregunté suavemente. Valeria ni siquiera levantó la vista. Ay, doña Magda, no cabía. Esta cena es formal y usted estará más cómoda en la cocina. Su voz era dulce, pero sus palabras heladas. Sentí una punzada en el pecho. No respondí. Me quedé de pie mirando la mesa, copas nuevas, mantel de lino, platos que jamás había usado. Todo era perfecto, excepto el hueco donde debía estar mi silla. El silencio me envolvió como un rebozo de tristeza. Cuando Andrés llegó, todo pareció detenerse. ¿Dónde está la silla de mi mamá?, preguntó sin entender. No cabía, repitió Valeria, apretando la sonrisa. Yo intervine rápido. No te preocupes, hijo, estoy bien aquí. Pero él insistió. Tomó una silla del pasillo y la colocó junto a él. Mamá, siéntese. Esta siempre será su casa. Todos sonrieron incómodos. Yo también, aunque el nudo en la garganta me ahogaba. Durante la cena fingí estar tranquila. Escuchaba las risas, pero solo oía el eco de mi promesa: ella siempre te respetará, mamá. Esa noche no dormí. El silencio me pesaba tanto como la culpa. Pensé en Tomás, en cómo siempre decía: el respeto no se pide, se demuestra. Y me pregunté en qué momento había dejado de sentirme parte de mi propio hogar. A la mañana siguiente salí al patio. Las bugambilias se mecían con el viento, pero ya no olían igual. Tomé una taza de café y me quedé mirando el cielo, prometiéndome que pasara lo que pasara, no permitiría que nadie me quitara el último lugar donde podía sentarme mi dignidad. El amanecer siguiente trajo un silencio nuevo, de esos que no anuncian paz sino distancia. Me levanté temprano como siempre y puse la olla sobre el fuego. El olor a café de olla me recordó que aunque todo cambie, hay cosas que siguen dándole sentido al día. Mientras el agua hervía mis pensamientos, me llevaron al pasado, a esos años en que Tomás llenaba la casa con su risa y su voz. Él solía decir:
Magda, la vida se mide en tazas de café compartidas. Y tenía razón. Cada taza con él era un pacto de amor sencillo, sin promesas, sin adornos. Solo miradas y paciencia. Recuerdo los domingos. Andrés jugaba en el patio con una capa hecha de mi rebozo. Tomás lo observaba desde el porche con una sonrisa tranquila. «Eres el héroe de tu mamá», le decía. Y Andrés reía girando entre las bugambilias. Era una vida humilde, pero entera. Yo no tenía joyas, pero tenía amor. Y eso en esos tiempos valía más que cualquier lujo. Todo cambió un viernes, cuando Tomás no volvió del trabajo. La noticia llegó en una llamada que partió mi alma en dos. «Infarto fulminante», dijo una voz desconocida. El café seguía hirviendo cuando entendí que la casa nunca volvería a oler igual. Esa noche, mientras abrazaba a mi hijo, le susurré una promesa: «Te sacaré adelante, pase lo que pase». Y cumplí. Trabajé en casas ajenas, lavando ropa, limpiando pisos. Cada moneda que ganaba la convertía en pan, en libros, en futuro. A veces regresaba tarde con los pies hinchados y el corazón cansado, pero Andrés me esperaba con una sonrisa. «Mamá, cuando sea grande te voy a cuidar». Y lo hizo, hasta que el amor lo confundió. Conocí a Valeria un domingo de misa. Llegó con su vestido color menta y un perfume tan fuerte que cubrió el aroma del incienso. Me saludó con una sonrisa leve, casi por obligación. Yo traté de ser amable, de mostrarle cariño. «Bienvenida, hija», le dije. «Aquí siempre tendrás un lugar». No sabía que con el tiempo esa frase se volvería un eco vacío. Los primeros meses fueron amables. Ella venía de visita, traía flores, hablaba de sus planes. Pero poco a poco las visitas se volvieron menos frecuentes y su voz más fría. Ya no decía suegra, solo doña Magda. Y cuando me pedía algo, lo hacía con esa cortesía que hiere más que el desprecio. Un día traje flores nuevas para el comedor, las bugambilias de Tomás recién cortadas. Valeria las miró con disgusto. «¿Ensucian mucho? ¿No cree?» «¿A tu suegro le gustaban?», respondí. Ella se encogió de hombros. «Pues Tomás ya no vive aquí». No lloré. Solo recogí los pétalos caídos y los guardé en el bolsillo de mi delantal. Esa noche, frente a la foto de mi esposo, susurré: «Viejo, parece que el respeto también muere con los años». El tiempo siguió su curso. Andrés trabajaba cada vez más y yo me refugié en mis rutinas, el café, las plantas, el silencio. Pero las grietas ya estaban ahí. La casa había cambiado y yo sin darme cuenta también. Una tarde, mientras el sol caía, vi a Andrés en la cocina. Parecía cansado, pero su sonrisa seguía siendo la misma que la de su padre. «¿Estás feliz, hijo?», pregunté. «Sí, mamá. Solo quiero que todos estén bien». Le sonreí, aunque sabía que ese bien nos costaba demasiado. Esa noche, mientras el vapor del café empañaba la ventana, decidí que no podía seguir callando el dolor con azúcar. Mi casa ya no era mía, pero mi fuerza sí. Y mientras el aroma del café llenaba el aire, me prometí una cosa: si algún día me quitan el lugar en la mesa, haré mi propia mesa. El cielo amaneció nublado, pero dentro de mí empezaba a encenderse algo. No era rabia, era valor. Dicen que las casas no se rompen de golpe, que el silencio primero se hace hábito, luego frontera y al final una forma de olvido. Eso fue lo que pasó con la mía. Durante semanas todo siguió igual, al menos en apariencia. Los desayunos eran cortos, las risas escasas, y las miradas entre Valeria y yo se habían vuelto frías, casi profesionales. Yo barría el patio y ella fingía hablar por teléfono para no cruzar palabra.
Andrés trataba de mantener la calma. Llegaba cansado del trabajo y su voz buscaba la paz que ya no encontraba entre nosotras. «Mamá, ¿podrías ayudarme con la comida?», me decía. «Claro, hijo». Valeria siempre respondía con un «no hace falta» seco, como quien defiende territorio. Las grietas comenzaron pequeñas. Primera grieta. Una tarde, Valeria cambió los muebles del salón sin avisar. El sillón donde Tomás solía leer ya no estaba. Cuando le pregunté, me dijo, ese mueble viejo solo ocupaba espacio. Sentí como si me arrancaran un recuerdo de las manos. Segunda grieta. Un domingo, mientras colgaba el rebozo para airearlo, lo encontré en el suelo manchado de grasa. Valeria estaba cocinando. «Se cayó solo», dijo sin mirarme. Pero el gancho estaba torcido como si alguien lo hubiera arrancado. Lavé el rebozo con cuidado en silencio. Las manchas no salieron del todo. Tercera grieta. Andrés me pidió que lo acompañara a una cena con los suegros de Valeria. Yo acepté con ilusión, pensando que quizá las cosas mejorarían. Pero esa noche fue cuando me quitaron la silla. Desde entonces todo fue cuesta abajo. Intenté hablar con Andrés, pero siempre encontraba excusas. «Mamá, no hagas caso. Ella está estresada». «Lo sé, hijo, pero el respeto no debería cansar». Él bajaba la mirada. En el fondo, su amor lo mantenía prisionero entre dos lealtades imposibles. Comencé a salir más al mercado. Ahí, entre el olor del pan recién hecho y el ruido de las voces, me sentía viva otra vez. Una vecina, doña Chayo, siempre me ofrecía asiento. «Siéntese, Magda. Usted ya trabajó demasiado por todos». A veces me quedaba horas ahí, ayudándole a vender tamales solo por sentirme útil. Un día me dijo, «Usted tiene buena mano para la cocina. ¿Por qué no prepara su propio mole?» «Yo se lo vendo», sonreí. «Hace años que no cocino para otros». «Pues empiece otra vez», respondió ella. «Cocinar también cura». Esa frase se me quedó grabada. Esa noche, en la soledad de mi habitación, preparé mole por primera vez desde que Tomás murió. El olor llenó la casa, y aunque nadie bajó a probarlo, yo sentí que algo dentro de mí se estaba reparando. Los días siguientes fueron un juego de apariencias. Valeria sonreía frente a Andrés, pero su mirada hacia mí seguía siendo de piedra. Una tarde, mientras tendía la ropa, la escuché hablando por teléfono. No sé cuánto más la voy a aguantar. Parece sombra. Siempre está ahí. No lloré. Solo doblé mis toallas como quien dobla sus recuerdos antes de guardarlos. Esa noche, cuando Andrés llegó, intenté decirle lo que pasaba. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Valeria lo abrazó y dijo, «Tu mamá debe descansar, está cansada». Y yo entendí el mensaje sobraba. Me encerré en mi cuarto. Encendí una vela junto a la foto de Tomás y le hablé en voz baja. «Viejo, creo que llegó la hora de irme». El viento movió las bugambilias fuera de la ventana. Parecía que también ellas lo entendían. Al día siguiente preparé el desayuno. Puse 3 tazas como siempre. Pero esta vez una de ellas la dejé vacía. Era la mía. Cuando Andrés bajó, me miró extrañado. «¿Por qué no se sirve, mamá?» «Porque a veces, hijo, hay que dejar la mesa para recuperar el hambre de vivir». Él no entendió del todo, pero yo ya lo había decidido. La casa no era mía, ni la mesa, ni siquiera el aire. Pero mi libertad, sí. Esa noche, mientras todos dormían, comencé a empacar en silencio. El rebozo, unas cuantas fotos y mi olla para café. Nada más. No lloré, solo respiré profundo. Amaneció. Antes de salir, me giré a mirar el jardín. Las bugambilias estaban sin flores, pero sus ramas seguían firmes, como yo. El día que decidí irme, empezó igual que todos.
El sol entraba tibio por las cortinas y el ruido de la ciudad llegaba lejano, como si aún no se atreviera a despertarme del todo. Pero dentro de mí ya no quedaba sueño ni esperanza. Andrés me pidió que me quedara para cenar. Mamá, vendrán los padres de Valeria. Quiero que estemos todos. Asentí sin decir palabra. Sabía lo que me esperaba, pero no quería negarle nada. Era mi hijo. Pasé la tarde preparando el postre. Pan de elote, el que le gustaba desde niño. Mientras lo horneaba, recordé su risa de pequeño, sus manos pequeñas, amasando harina conmigo. «Huele a casa, mamá», solía decir. Y esa vez, sin saberlo, esa frase sería la última que recordaría antes de dejar mi hogar. La mesa estaba puesta. Todo brillaba con un orden extraño, casi exagerado, los cubiertos alineados, las copas nuevas, el mantel de lino. Pero faltaba algo. Mi silla. Valeria pasaba de un lado a otro dando órdenes. «Andrés, que no se enfríe el vino. Papá, siéntese aquí». Cuando me vio entrar, su sonrisa fue una mueca cortés. «Doña Magda, si gusta, puede cenar en la cocina. Aquí estamos un poco apretados». El aire se detuvo. Yo llevaba en las manos el pan recién hecho, y el vapor subía como un suspiro que no encontraba salida. «Está bien», dije, «así puedo estar pendiente del horno». Pero Andrés escuchó. Su voz rompió el silencio. «No, mamá, usted se sienta conmigo». Valeria apretó la servilleta. «Amor, ya está todo acomodado». «Pues se desacomoda», respondió él firme por primera vez. Los ojos de todos se clavaron en nosotros. El padre de Valeria tosió incómodo. Ella bajó la mirada, pero su rostro ardía. Yo quise detenerlo. «Déjalo, hijo. No pasa nada». Pero él insistió. «Sí pasa, mamá. Siempre pasa». Me senté junto a él. Comimos en silencio, entre sonidos de platos y palabras que no se atrevían a nacer. El pan de elote quedó intacto. Cuando los invitados se fueron, Valeria esperó a que Andrés subiera al baño y se acercó a mí. Su voz era baja, pero su veneno claro. «Usted está destruyendo mi matrimonio. Yo no quiero problemas», le respondí. «Pues váyase antes de que los haya». Sus palabras fueron cuchillos, pero su mirada fue el golpe final. No grité, solo recogí los platos uno por uno en silencio. Andrés volvió sin saber nada. Me miró con esa ternura que aún le quedaba. «Mamá, discúlpame. No sé qué le pasa últimamente». Sonreí. «Nada que no cure el tiempo, hijo». Esa noche no dormí. El reloj marcaba las horas, como si quisiera recordarme que aún estaba viva. Salí al patio. Las bugambilias parecían marchitas, pero entre las ramas vi un brote nuevo, pequeño y terco. Lo toqué con cuidado. A veces, hijo, hay que morir un poco para volver a florecer. Al amanecer empaqué. No llevé mucho mi rebozo, una muda de ropa y la receta del mole que Tomás había escrito con su letra grande. Antes de salir, dejé una nota sobre la mesa. «Andrés, no me voy por tristeza, sino por respeto. No me busques hasta que aprendas a mirar sin miedo. Tu madre». Cerré la puerta sin ruido. El sol empezaba a pintar las calles de oro. El aire olía a pan recién hecho y a promesas rotas. Mientras caminaba, sentí el peso del rebozo sobre mis hombros. Era como si mi madre Tomás y todas las mujeres que alguna vez callaron estuvieran caminando conmigo. No sabía a dónde iba, pero por primera vez en mucho tiempo iba ligera. El amanecer tenía un tono gris y suave, como si el cielo mismo entendiera que yo estaba despidiéndome. Caminé despacio por las calles de siempre, pero esa mañana se sentían diferentes. El ruido de los autos, los perros ladrando, el olor del pan, todo me hablaba de una vida
que ya no me pertenecía. Llegué a la casa de doña Chayo, la vecina del mercado. Ella estaba preparando tamales, y al verme con el rebozo sobre el hombro, supo que algo había pasado. ¿Se peleó con ellos?, me preguntó sin rodeos. No, hija. Me peleé con el silencio. Me miró en silencio, asintiendo con esos ojos que saben leer el alma. Quédese aquí un par de días. Le tengo un cuarto chico, pero limpio. Esa noche dormí en una cama prestada con las manos vacías y el corazón lleno de preguntas. El sonido del tren a lo lejos me arrulló. No lloré. Las lágrimas ya no tenían sentido. Al día siguiente acompañé a Chayo al mercado. El bullicio me envolvió, niños riendo, mujeres regateando, el olor a maíz, a cilantro, a vida. Ella me presentó a sus clientes. Esta es Magda, tiene buena mano para el mole. Una señora curiosa me preguntó si vendía por encargo. Dudé un segundo, pero la voz de Tomás resonó en mi memoria. Si la vida te empuja, tú empújala de vuelta, pero con sabor. Sí, respondí, puedo prepararlo para mañana. Esa tarde cociné en una cocina ajena, pero el aroma me hizo sentir en casa. El mole hirviendo, el sonido del molcajete, el vapor llenando el aire. De pronto, todo tenía sentido otra vez. Cuando terminé, probé una cucharada y sonreí. No era perfecto, pero era mío. La primera clienta llegó temprano al día siguiente. ¿Usted es la que hace el mole?, preguntó. Sí, señora. ¿Le gusta picante o suave? Como el de antes, dijo ella. Cuando se fue, me pagó más de lo que pedí. Tiene el sabor de las madres, me dijo, y se alejó con su olla envuelta en un trapo de flores. Esa frase me llegó al alma. Por primera vez en mucho tiempo no me sentí invisible. Durante las semanas siguientes, los pedidos aumentaron. La gente venía buscando el mole de la señora del rebozo. Chayo me ayudó a hacer tarjetas con un nombre que inventamos entre risas: rebozo guardado, sabores que abrazan. La vida comenzó a florecer despacio como esas bugambilias que crecen entre las grietas del muro. Yo cocinaba, cantaba bajito y cada noche, antes de dormir, escribía una carta que nunca enviaba. Andrés, espero que estés bien. No te guardo rencor. Solo quiero que entiendas que los lugares no se ganan por sangre, sino por respeto. Una tarde, mientras limpiaba las ollas, vi a Andrés al otro lado del mercado. Estaba buscando algo con la mirada. Mi corazón se detuvo. No quise que me viera. Me escondí detrás del puesto de flores, pero él me encontró. «Mamá», dijo con la voz quebrada. Me quedé quieta. Él parecía más flaco, más viejo, con los ojos cansados. Valeria y yo ya no estamos juntos. Sentí una punzada mezcla de tristeza y alivio. Lo lamento, hijo. No, mamá, lo lamento yo. Se quedó callado mirando el suelo. Fui cobarde. No supe qué decir. Solo le toqué la mejilla como cuando era niño. A veces, hijo, hay que perder algo para aprender a cuidarlo. Andrés asintió. ¿Puedo ayudarte aquí? Claro. Respondí, pero prométeme una cosa. ¿Cuál? Que no lo hagas por culpa, sino por amor. Él sonrió con los ojos húmedos. Por amor, mamá. Esa noche, mientras cocinábamos juntos, el olor del mole llenó el aire. Chayo nos miraba desde la puerta, sonriendo. Parece que aquí volvió a nacer la familia, dijo. Yo solo respondí con un suspiro, porque sí algo había renacido. No la familia que perdí, sino una nueva hecha de perdón y de trabajo. El local empezó a crecer. Pintamos las paredes, pusimos mesas viejas que nos regalaron y un cartel hecho a mano, rebozo guardado, donde el mole sabe ahogar. No era grande, pero cada plato tenía historia y cada cliente dejaba un pedazo de cariño. Y así, entre ollas, risas y recuerdos,
entendí que no me había ido de casa. Solo había cambiado de dirección. Las semanas se convirtieron en meses y el pequeño local empezó a respirar por sí solo. Al principio llegaban solo los vecinos curiosos por probar el mole de la señora del rebozo. Después vinieron los trabajadores del barrio, los taxistas, los niños que pedían pan con salsa y decían que sabía como a mamá. Yo los escuchaba y sentía que de alguna forma Tomás estaba ahí entre las cazuelas y el olor del comal caliente. A veces hablaba sola mientras revolvía la olla. ¿Ves, viejo? Al final el café y el mole me salvaron. Y el vapor me respondía con un suspiro. Andrés trabajaba conmigo cada tarde. No hablábamos mucho de lo que pasó, pero la complicidad regresó poco a poco. Tenía la misma mirada de niño que miraba las bugambilias con curiosidad. Ahora las regaba él. Mira, mamá, me dijo un día, están volviendo a florecer. Yo sonreí. Claro, hijo, las raíces fuertes siempre regresan. Una tarde, mientras atendíamos una figura, apareció frente al local. Era Valeria. Vestía sencillo, sin maquillaje, con el rostro más pálido y la mirada cansada. Por un instante, el pasado volvió con fuerza. Andrés se tensó. Mamá, si quieres le digo que se vaya. No, hijo, respondí. Déjala. Valeria se acercó despacio mirando el letrero del negocio. Rebozo guardado. Es bonito, dijo. No sabía que usted cocinaba tan bien. Una aprende, le respondí, sobre todo cuando ya no tiene miedo. Nos quedamos en silencio. Ella miró a Andrés, pero él evitó sus ojos. Finalmente dijo, solo vine a decirle que lo siento. Su voz temblaba. No vine a pedir perdón, porque sé que eso no borra nada. Entonces, ¿a qué viniste, hija?, pregunté. A reconocer lo que destruí. Sus palabras se quedaron flotando en el aire. El bullicio del mercado parecía lejano. Andrés se acercó. Valeria, no hace falta. Sí hace falta, interrumpió ella, con lágrimas en los ojos. Yo tenía miedo, Andrés, miedo de perderte. Y al final me perdí a mí misma. Yo respiré hondo. Había pasado tanto tiempo imaginando ese momento. Y ahora que lo tenía enfrente, no sentía rabia, solo compasión. Todos aprendemos cuando el alma se rompe, le dije. Lo importante es qué haces con los pedazos. Ella asintió en silencio. Se secó las lágrimas y miró a su alrededor. Huele a hogar, susurró. No como el nuestro, sino de verdad, porque aquí nadie sobra, respondí. Valeria se marchó despacio. Andrés la siguió con la mirada, pero no dio un paso. ¿Cree que cambió, mamá? Tal vez, dije, pero lo importante es que tú cambiaste. Él sonrió con tristeza. Aprendí a escucharte, aunque fuera tarde. Nunca es tarde para entender, le respondí, mientras servía 2 tazas de café. Nos sentamos afuera del local viendo el atardecer. El cielo tenía tonos de naranja y rosa, como si las bugambilias lo hubieran pintado. La gente pasaba y saludaba. Buenas tardes, doña Magda. El mole estuvo buenísimo y yo sentía una gratitud inmensa por esas voces sencillas que me habían devuelto el sentido de pertenencia. Con el tiempo, el local se volvió un punto de encuentro. Había quien venía solo a hablar, quien lloraba en silencio sobre un plato, quien pedía consejos sin decirlo. Y yo escuchaba siempre con café caliente y una sonrisa, porque entendí que la justicia no siempre grita ni castiga. A veces simplemente sigue viva, creciendo entre los sabores del perdón. Una noche después de cerrar, encontré un sobre bajo la puerta. Era de Valeria. Dentro había una carta y una pequeña flor seca de bugambilia. Decía: gracias por no odiarme. He aprendido a vivir con lo que perdí y a valorar lo que nunca supe cuidar.
Usted me enseñó sin palabras lo que es el respeto. Guardé la flor dentro del libro de recetas de Tomás. Era su lugar. El ciclo estaba cerrado. Andrés me abrazó esa noche. Mamá, si no fuera por ti, no sé dónde estaría. Tal vez en otro lugar, respondí, pero sin el sabor del mole. Reímos. El viento movió las bugambilias que ya estaban llenas de flores nuevas. Y en ese momento entendí que la vida, cuando se vive con humildad, siempre devuelve lo que uno da. El sol nacía lento, tiñendo las paredes del local con un tono dorado. Era temprano y el olor del café recién colado se mezclaba con el pan que Andrés acababa de sacar del horno. La radio sonaba bajito con un bolero de antaño. Todo parecía en calma. A veces me sorprendo al mirar atrás y pensar en cuánto cambió mi vida desde aquella noche en que me quitaron la silla. No fue solo una humillación, fue un llamado. Una forma dura, pero necesaria, de recordarme quién era. Ahora cada vez que alguien entra al local, me gusta observarlos en silencio. La mayoría no sabe mi historia. Solo ven a una mujer que sirve mole y sonríe sin imaginar las batallas que libré para volver a sonreír así. Y eso está bien. No todos los milagros necesitan testigos. Andrés atiende a los clientes con paciencia. Tiene las manos curtidas por el trabajo, pero los ojos llenos de paz. A veces lo miro y veo en él a su padre. La misma manera de acomodar las cosas, el mismo gesto de limpiar la mesa como si fuera un altar. Mamá me dijo un día, deberíamos poner otra sucursal. Reí. ¿Y quién va a atenderla? Tú y tu sombra. Podría enseñarle a alguien más, contestó. Entonces, asegúrate de enseñarle también a poner el corazón en cada plato. Él asintió, y por un momento sentí que Tomás nos miraba desde algún rincón satisfecho. Una tarde Valeria regresó por última vez. Traía en brazos una niña pequeña de ojos grandes y cabello oscuro. Ella es Lucía, dijo con una voz suave. Tu nieta. El tiempo se detuvo. Andrés se quedó sin palabras y yo sentí que el alma se me salía por los ojos. ¿Puedo cargarla?, pregunté. Valeria asintió conteniendo las lágrimas. Lucía me miró y sonrió como si me reconociera de otra vida. La abracé despacio, respirando el olor de su piel, ese aroma a futuro limpio sin rencores. Hola, pequeña, susurré. Bienvenida al mundo donde los errores también florecen. Valeria lloró. Gracias por no cerrar la puerta. Las puertas que se cierran con odio nunca llevan a casa, le respondí. Nos quedamos así 3 generaciones unidas por la vida misma, el pasado que dolió, el presente que curó y el futuro que sonreía en mis brazos. Esa noche, después de cerrar, me quedé sola un rato frente al local. Las luces del mercado se apagaban poco a poco y el cielo tenía ese color entre violeta y naranja que anuncia el descanso. Encendí una vela y la puse junto a la foto de Tomás en el estante donde guardo mis recuerdos. Viejo, le dije en voz baja, al final todo volvió a su lugar. El respeto, el amor, la paz. Incluso las bugambilias. Las flores asomaban por la ventana, moviéndose suaves con el viento. Tomé mi taza de café y salí a la calle. El aire era fresco, lleno de vida. El rebozo me cubría los hombros y sentí un calor que no venía del fuego, sino del alma. Pensé en todas las mujeres como yo, las que se fueron sin ruido, las que cocinaron lágrimas, las que se levantaron cuando nadie las vio. Y comprendí que mi historia no era solo mía. Era de todas nosotras. Hoy el local se llena cada mañana. Gente de todos lados viene a probar el mole o el pan de elote, pero lo que realmente buscan no está en el plato. Buscan consuelo, y de alguna manera lo encuentran.
A veces al despedirse me dicen: gracias, doña Magda, aquí uno se siente en casa. Y yo solo sonrío, porque sé que esa fue desde el principio mi misión: no cocinar para vender, cocinar para sanar. Antes de cerrar cada noche, me siento en la misma silla de siempre, la que ahora tiene mi nombre tallado en el respaldo: Magdalena, fundadora de Rebozo Guardado. Miro las bugambilias por la ventana. El viento las mueve despacio y parece que me susurran algo. Tal vez sea Tomás. Tal vez sea la vida misma diciéndome que ya está bien. Doy un último sorbo al café y murmuro: gracias por tanto, por todo, por volverme a enseñar que el perdón también alimenta. Y mientras apago las luces, dejo la puerta entreabierta, por si alguna alma perdida necesita entrar, sentarse un rato y recordar que aún hay amor servido en esta mesa. Y si tú que escuchas esto también has tenido que dejar tu casa, o si alguna vez te sentiste invisible en tu propia mesa, quiero decirte algo de corazón. A corazón nunca es tarde para volver a empezar. Cuéntame en los comentarios si alguna vez el perdón también te salvó, o desde dónde estás escuchando esta historia. Nos encanta leerlos, porque cada mensaje, cada palabra suya nos recuerda que no estamos solos. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para que sigamos compartiendo cada día historias que nos abrigan el alma como un buen café de olla. Porque aquí, en Rebozo Guardado, siempre habrá una silla esperándote.